Buenas. En el vídeo anterior explicamos cómo podemos saber qué sílaba tiene más intensidad dentro de una palabra escrita que no lleva tilde. Para ello aplicamos 3 reglas usando la técnica de mirar si en la última letra de la palabra hay un asesino. Vamos a ver rápidamente un esquema que resume estas 3 reglas. Si vas a leer una palabra que no lleva tilde, primero fíjate en que no termine en mente y después mira si en la última letra hay un asesino, es decir, una vocal A, E, I, O, U, una N o una S. 1. No hay un asesino en la última letra. Uf, menos mal. El acento se queda en la última sílaba. 2. Sí hay un asesino en la última letra. ¡Ah, socorro! El acento se escapa a la penúltima sílaba. 3. Si la palabra termina en mente, quitamos la terminación en mente y miramos si en la última letra de la palabra resultante hay un asesino. Entonces aplicamos las reglas 1 o 2. Algunos ejemplos. Vamos a ver si ha quedado claro leyendo algunas palabras en voz alta. 3 verbos: bailar, comer y dormir. ¿Terminan en vocal N o S? No. Entonces, la sílaba más fuerte es la última. Bailar, comer, dormir. Estos 3 mismos verbos, pero en presente. Yo bailo, tú comes, ellos duermen. ¿La última letra es vocal N o S? Sí. Yo bailo, termina en O. Tú comes, termina en S. Ellos duermen, termina en N. Ahora la sílaba tónica será la penúltima. Yo bailo, tú comes, ellos duermen. 2 utensilios: abrebotellas y sacacorchos. ¿La última letra es vocal N o S? Sí, los dos acaban en S. ¿Qué sílaba tendrá más fuerza? La penúltima. Abrebotellas, sacacorchos. 2 adjetivos que terminan en able: miserable e inexplicable. ¿La última letra es vocal N o S? Sí. Los dos terminan en la vocal E. ¿Cuál será la sílaba tónica? La penúltima. Miserable, inexplicable. Un día de la semana. Martes. ¿Acaba en vocal N o S? Sí, en S. Entonces tenemos que acentuar la penúltima sílaba. Martes. Y por último, una palabra terminada en mente. Totalmente. Quitamos la terminación en mente y miramos qué nos queda. Total. ¿Termina en vocal N o S? No. Termina en L. En tal caso, acentuamos la última sílaba. Total, totalmente. ¿A que no es difícil? Ahora tú.
Ahora van a aparecer en pantalla unas cuantas palabras sin tilde. Intenta leerlas en voz alta. Recuerda que si la última letra de la palabra es un asesino, la sílaba tónica será la penúltima. Inteligente. Para ser un científico de élite hay que ser muy inteligente. Cooperar. Si quieren triunfar, tienen que cooperar. Conocer. Hoy estoy muy nervioso porque voy a conocer a mis suegros. Insistir. Para conseguir resultados hay que insistir permanentemente. Sutilmente. La luz entraba sutilmente en la nave central de la catedral. Abdominal. Doctor, el paciente tiene una herida importante en la zona abdominal. Vegetales. En el desierto no crecen muchos vegetales. Coliflor. La coliflor es una hortaliza muy saludable. Paladar. Nuestros vídeos sobre pronunciación del español a menudo mencionan el paladar de la boca. Chocolate. Los bebés no deben comer chocolate ni tomar café. Sensiblemente. La industria de la creatividad va a cambiar sensiblemente en el futuro. Magia. Paola y David hacen magia. Calendario. Me encanta el diseño horizontal de este calendario. Generosidad. Las personas egoístas no aprecian la generosidad. Democracia. La democracia es una forma de gobierno muy antigua. ¿Qué tal ha ido este ejercicio? ¿Existen palabras parecidas en tu idioma? ¿Se acentúan igual? Escríbelas en los comentarios. Te dejo aquí una lista de reproducción con todos los vídeos en los que hablamos de la acentuación y la tilde, por si quieres echarle un vistazo. Un abrazo grande. ¡Nos vemos!